poder adorar como hemos adorado tu nombre, poder exaltarte a ti, Señor, poder reconocer que solo tú eres Dios, que no hay Dios fuera de ti. Gracias por cada hermano que está presente en esta mañana. Oramos también por todos los que faltan. Oramos que tu bendición sea con cada uno. Oramos que tú nos puedas ministrar a través de tu palabra en esta mañana, Señor. Y aún los que no han venido, cuando escuchen la predicación, el audio, el vídeo, puedan también recibir de ti, Señor, lo que tú has preparado para nuestra vida. Que nadie se quede sin recibir su porción. Oramos que tu palabra, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, pueda penetrar en esta mañana y pueda hacer la obra para la cual tú la envías a nuestra vida. Señor, cuando hablamos del crecimiento espiritual, hablamos, Señor, de ese desarrollo. Y, Señor, gracias porque tú nos estás hablando, nos estás ministrando a través de esta serie, a través de tu palabra, Señor. Pedimos que tú sigas haciéndolo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sí, también, antes de ir a la palabra, también, agradecer a Dios por la vida de nuestra hermana Lenice. Amén. 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 Después de un tiempo, llegó el momento de poder estar en la casa de Dios. Saben que ha estado hospitalizada, que la han operado y demás, pero gracias a Dios todo ha salido bien. La han dejado nueva. Amén. Ahora no te he hecho una carrera con ella. Desde acá está. Qué bueno. Nos alegramos mucho que puedas estar aquí también con nosotros, ya bien sana y esto, ¿no? Aún le queda un poquito que recuperar, pero gracias a Dios que ha estado en todo tiempo con Dios. Crecimiento espiritual, esa es la serie que estamos hablando. Hoy es el cuarto tema y quiero hablarles acerca de tener raíces profundas. Tener raíces profundas en Cristo Jesús. Tenemos las diferentes etapas del ser humano: bebé, niño, preadolescente o adolescente, joven, ya persona adulta y persona mayor. Ya la persona mayor ya tiene experiencia y tiene raíces ya bien profundas en la vida. Queremos tomar esa ilustración, esa imagen para explicar que así como hay un crecimiento natural en la vida del ser humano, también debe de haber un crecimiento y un progreso espiritual en la vida de cada cristiano, en la vida de cada persona que ha entregado su vida a Jesús, en la vida de cada persona que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Comienza con el nuevo nacimiento. Cuando reconocemos a Jesús, nos reconciliamos con Dios, pedimos perdón por nuestros pecados, recibimos a Jesús como Señor y Salvador, y de ahí en adelante es que comienza la etapa de crecimiento. Y ahí vamos, en cada etapa creciendo. No es malo estar en la etapa de niño, estar en la etapa de joven, estar en la etapa de adolescente. No es malo, es necesario. Lo malo es quedarse estancado en alguna de esas etapas. Eso es lo malo. Pero debe de haber un crecimiento y un desarrollo espiritual natural en la vida de cada creyente y de cada hijo de Dios. Y entonces en esta mañana, al tocar este tema de raíces profundas, quiero leer un pasaje, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 13. Encontramos allí a Jesús enseñando una parábola. ¿Conocen esa parábola? Donde Jesús habla de que el sembrador salió a sembrar. Y parte de esa semilla que el sembrador iba sembrando, unos cayó en un lugar, otros cayó en otro, 4 terrenos completamente diferentes. Y yo me quiero parar en uno de esos terrenos. Uno de esos terrenos que Jesús explicó y con mucha sabiduría. Del versículo 5 y 6, él dice esto así. Mateo 13, 5 y 6. Parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero, salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Por qué se secó?
nutrientes que necesita para soportar y resistir al calor del sol, y por lo tanto se quemó. Quiero tomar una ilustración de un árbol para explicaros esto un poquito. Miren, ese árbol que ven ahí a su izquierda, bueno, ese árbol vive en el desierto de Quilaray y se llama acacia de Quilaray. Acacia de Quilaray, que es ese árbol verde que se ve frondoso ahí. Bueno, este árbol vive en el desierto, fíjense, en el desierto. Y este árbol es capaz de sostenerse y de mantenerse verde y vivo en el desierto, donde no hay agua, donde no hay solamente arena y sol. Se ha encontrado que este árbol, los que estudian y los que trabajan en estas cosas, se han encontrado raíces de este árbol a 68 metros de profundidad. Ahí lo tienen, en la otra imagen, aparece allí. Fíjense, arriba donde está el sol, todos esos montes que se ve ahí, todos esos son dunas de arena, y ahí está el árbol. Y fíjense la profundidad de la raíz que penetra en la tierra y va creciendo, 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 hasta encontrar esas aguas subterráneas donde él se puede alimentar y nutrir, de tal manera que puede resistir en el desierto, que puede resistir las altas temperaturas, que puede resistir el sol abrasador del desierto, que puede mantenerse en medio de un desierto vivo, verde, vigoroso, lleno de vida. ¿Por qué? Porque tiene raíces profundas. El sol no lo quema, el sol no lo seca, el sol no lo destruye, sino que se nutre también de los rayos solares para poder mantenerse y nutrirse de aquellos nutrientes que él necesita. Una buena ilustración para nosotros los cristianos esa, porque a veces los cristianos necesitamos tener esas raíces, o mejor dicho, así deberían ser las raíces de un cristiano, profundas, raíces profundas en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al igual que el árbol en el desierto enfrenta esos rayos solares, también nosotros enfrentamos dificultades, contratiempos y un montón de pruebas y de problemas en la vida. Y dice el texto que hemos leído que salido el sol, y aquí en ese texto salido el sol representa las pruebas, representa las luchas que enfrentamos en la vida, las necesidades, las situaciones a veces complicadas, desengaños de personas, traiciones, enfermedades, atracciones al mundo, los sinsabores de la vida, escasez, problemas con los hijos, problemas entre matrimonios, problemas, necesidades, y cuántas pruebas y cuántas luchas enfrentamos en la vida. Muchas, sin duda alguna, pérdida de seres queridos. Enfrentamos muchas situaciones complicadas, y cuando sale el sol, si no tiene raíz profunda, el texto dice que porque no tenía raíz se secó. Si hubiese tenido raíces profundas en Cristo Jesús, no se hubiese secado, se hubiese mantenido como ese árbol, en medio del calor y del sol abrasador. Tómalo para cuenta. Te puedes ver allí, frente a ese sol, y porque no, dice, y salido el sol se quemó porque no tenía raíces. El apóstol Pablo también nos exhorta a que andemos y estemos arraigados en él. Dice este texto de Colosenses 2, 6 y 7. Dice allí la palabra de Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cuántos han recibido al Señor? Amén. Todos. Dice aquí Pablo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Yo me acuerdo el día que yo recibí a Jesús. Yo estaba de rodillas delante de Él, con mi vida hecha pedazos, destrozada, y clamé a Dios. Y le dije, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor
y mi Salvador. ¿Usted se acuerda del día que hizo eso? El día que Jesús cambió el rumbo de su vida. El día que Jesús entró en su corazón. ¿Lo recuerda o no lo recuerda? Si no lo recuerda es posiblemente porque todavía necesita reconocer a Jesús y necesita recibir a Jesús. Porque no se olvida, el día que uno recibe a Jesús, queda marcado de por vida. No se olvida ese día donde uno tiene un encuentro con Jesús. Cuando recibe el perdón de sus pecados, cuando nace de nuevo, cuando recibe el Espíritu, cuando invade todo tu ser, no se olvida. Y dice el apóstol Pablo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Y andad en Él. Dice el versículo 7 también, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Dice Pablo, de la manera que habéis recibido, andad en Él. Y es que no es suficiente con recibir, es el primer paso, recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero después de recibir a Jesús, necesitamos caminar con Él. Necesitamos que Jesús venga, llevar a Jesús en nuestra vida, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, que Jesús esté con nosotros. No seamos o cometamos el error de dejar a Cristo Jesús aquí en la puerta cuando salimos los domingos y el resto de semana caminar por nuestra propia cuenta. No, debemos de andar con Jesús, y andar con Jesús es andar con Él las 24 horas del día. No solamente es creer, hay que caminar con Él cada día. Eso significa también andar en obediencia y andar bajo la autoridad y bajo el gobierno de Jesús. De esa manera, cuando nosotros empezamos a andar así, la raíz comienza a profundizarse. Comenzamos a echar raíces. Las raíces van penetrando cada vez más profundas. Y cuando nos sentamos en nuestro escritorio y comenzamos a estudiar la palabra de Dios, a nutrir nuestro espíritu con la palabra de Dios, a dejar que la palabra de Dios invada todo nuestro ser, con el propósito en el corazón de ponerla por obra, de aplicarla a nuestra vida, en la área de nuestra vida, y no solamente ser oidores, sino también hacedores, aplicar la palabra. Cuando hacemos eso, entonces la raíz va profundizando cada vez más en tierra, va extendiéndose. ¿Saben? Otro árbol, la palmera puede medir su profundidad unos 3 metros. Pero ¿saben lo que hace la palmera? Por eso resiste, tan alta como es, ¿ven? Lo alta que es. Bueno, aproximadamente tiene 3 metros de profundidad, y cuando llega, lo que hace la palmera es que se extiende en un radio bastante amplio, es como una alfombra, pero claro, a 3 metros de profundidad. Entonces, cuando vienen los vientos, cuando vienen las tempestades, ¿han visto que permanecen? ¿Han visto que no las tumban? Permanecen firmes, estables. ¿Por qué? Porque tienen raíces profundas y porque han crecido a lo largo, o sea, a lo profundo y a lo ancho. Así tiene que ser el cristiano. Porque déjame decirte que el sol sale, y sale para todos, y todos en una situación y otros en otra, pero el sol sale, y el propósito del sol no es quemarte. El propósito de Dios es nutrirte y formarte, pero si no tienes raíz, te seca. Así que qué bueno que podamos profundizar, raíces profundas en Cristo Jesús, en la comunión con Jesús, en su palabra, raíces profundas en Él. Dice el apóstol Pablo que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y también dice arraigados. Arraigados nos habla de fundamento. Nuestro fundamento es Cristo Jesús y su palabra. También nos habla de edificados. Y edificados habla de un crecimiento gradual. Habla de una edificación, ¿no? Así como una casa se construye.
construir una casa está edificando su casa, ladrillo a ladrillo, piedra a piedra. Nosotros estamos también nuestras vidas están siendo edificadas en Cristo Jesús. Y como esa construcción que se va levantando debe de tener un buen fundamento. Y ese fundamento lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de esa parábola que Jesús enseñó? ¿De qué era? La parábola que Jesús enseñó de los 2 cimientos. Ahora que leo. Sí, el que edificó en la arena y el que edificó en la roca, ¿no? El que edificó en la roca ese permaneció contra viento y contra marea. ¿Saben por qué estas construcciones, cuando hay terremotos, huracanes y este tipo de cosas, por ejemplo en Haití, y en India y en otras partes del mundo, ¿saben por qué hay tanto desastre? ¿Por qué se lleva casas enteras? ¿Por qué se viene, han visto esas imágenes que salen, las riadas que vienen, arrasan con todo y llevan las casas como si fuese nada? ¿Saben por qué? Porque no tienen fundamento. Por ejemplo, en Haití, buscando indagando un poco las leyes sobre la construcción en Haití, resulta que me encuentro que no hay leyes en Haití. No hay leyes de construcción. Cada quien construye su casa como quiere. Y entonces al construir como quieres tu casa, al no tener un buen fundamento, al no usar buenos materiales que puedan resistir las tormentas, entonces cuando la tormenta viene, arrasa con todo. Están hechas con, permita esa expresión, con palillos y cañas. Y claro, al no haber leyes que regulen la construcción, entonces cada quien construye como quiere y las tormentas arrasan con ellas. ¿Saben que Jesús enseñó acerca de construir nuestra casa en la roca? Construir nuestra casa en la roca, ¿qué significa? Bueno, tener a Jesús, lógicamente. Pero construir la casa sobre la roca se refiere a construir nuestra vida bajo las leyes de Dios, bajo los mandamientos de Dios. Entonces no construimos como queremos, no edificamos nuestra vida como bien nos parece, como bien podemos o queremos. No, hay unas leyes que regulan la edificación del cuerpo de Cristo y hay unas leyes que regulan nuestro crecimiento espiritual. Eso es construir la casa sobre la roca, afirmándonos, fijándonos en las leyes del arquitecto y aplicándolas a nuestra vida, a nuestro diario vivir. De manera que edificamos nuestra vida bajo unas leyes divinas. Y eso permanecerá, por más fuertes vientos que vengan. Porque Jesús acaba hablando en esa parábola que vinieron ríos, soplaron vientos, vino un montón de cosas, pero que permaneció y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, estaba construida sobre la roca. Así debe ser el cristiano. Ahora, el cristiano que construye su vida a su manera y cree en Dios, pero construye sin las leyes divinas, va a construir su casa sobre la arena. Y cuando vengan los vientos, como la parábola del sembrador, cuando salió el sol, porque no tenía raíz, se secó. Pero qué bueno que nosotros aprendemos del Señor, ¿no? ¿Cuántos aprenden de eso? Amén. ¿Aprendes de la palabra de Dios? Amén. ¿Y qué vas a hacer con lo que aprendes? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a aplicar a tu vida? ¿O vas a hacer caso omiso? Si haces caso omiso, corres el peligro de secarte, de estancarte en una de las etapas, de quemarte, de que el sol te abrace. Debe de ser como ese árbol que vimos, es 68 metros, se dice muy pronto, 68 metros buscando el agua subterránea, pero se esfuerza hasta encontrarla. Y eso le permite vivir en un desierto. No solo vivir, sino vivir verde, vigoroso, lleno de vida y dando fruto en medio de un desierto. Tremendo. Ahí analiza. Es tremendo esa enseñanza que nos deja la naturaleza.
para nosotros los cristianos. Algo parecido le pasó a Job. ¿Conocen la historia de Job? A este le salió el sol bien fuerte. Pero fíjense, porque Dios mismo da testimonio de cómo Job había construido su casa, había edificado su vida. Dice que lo había edificado y había utilizado materiales perfectos como la integridad, ¿sí?, la honestidad, el temor de Dios. Dice que era temeroso, apartado del mal, ¿sí?, era íntegro, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué materiales para edificar nuestras vidas? Con esos materiales es imposible que nuestra vida se caiga. ¿Entienden? Le salió el sol y bien fuerte, que era un hombre riquísimo. Lo perdió todos sus bienes. No solo los bienes, perdió todos los hijos. No solo los hijos, perdió hasta su mujer. Y no solo eso, sino que aún su mujer le maldijo. Pero él quedó enfermo con una sarna, pero permaneció. Dice la palabra de Dios que en todo eso no se atribuyó a Job palabra alguna en contra de Dios. ¿Sabe lo que dijo de Job? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová. Nos queda mucho que aprender, ¿no creen? También dice el apóstol Pablo, arraigados, sobreedificados. Edificados habla de ese crecimiento gradual y también nos habla de estar firmes en la fe, ¿no? Confirmados en la fe. Confirmados en la fe, estar firmes en la fe, confirmados, es decir, probados, estables. Y también dice, así como habéis sido enseñados. ¿Sabes? El problema de hoy en día es que no se enseña, se enseña. El problema de hoy en día es que no se quiere aprender lo que se enseña, porque se quiere vivir en las propias leyes de cada uno de ellos, en su propio estilo de vida. Y eso es lo que hace que la iglesia se estanque, y eso es lo que hace que la iglesia no avance, y eso es lo que hace que tu vida no crezca, que tu vida no madure, que no se desarrolle, que no eche raíces profundas en Cristo Jesús. Porque enseñar se enseña. Todos los domingos enseñamos, todos los martes enseñamos, nosotros aquí, pero otros ministros en sus iglesias, en sus congregaciones, enseñan la palabra. ¿Dónde está el problema de que no lo hacemos? ¿Será en Dios? ¿Estará en Dios? ¿Le echaremos la culpa a Dios? Ah, no, pues se la echamos a los pastores. No, la culpa es del diablo, ¿sí? Que podamos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón y ser desafiados para ese crecimiento espiritual que Dios quiere darnos, que Dios nos está hablando. Necesitan crecer, tienes que crecer espiritualmente, no te puedes estancar. Y el problema de que no avances, el problema de que no te desarrolles, quizás es que no te esfuerzas por buscar las aguas subterráneas. Ustedes saben lo que tiene que esforzarse ese árbol para llegar a 68 metros de altura, de profundidad. Tiene que esforzar. Pero ahí está la bendición, en el esfuerzo, en buscar, en el perseverar, en el ser constante, en doblar rodillas, en buscar y buscar y buscar. Y dice Jesús que el que busca, halla. Firmes en la fe. Y esto nos habla también, nos habla de que por más pruebas y por más
tormentas que atravesemos en la vida, por más traiciones que suframos, desengaños, a pesar de todo ello, a pesar de los pesares, seguir confiando en el Señor y seguir caminando con fidelidad y con amor a Jesús. Firme, eso es estar firme. A pesar de los pesares, seguimos. A pesar de los pesares, seguimos alabando al Señor. Seguimos confiando en Dios. Seguimos agradeciendo a Dios. Seguimos sirviendo a Dios. Seguimos. Eso es mantenerse firme en la fe. Porque lo contrario es tirar la toalla. Ya no sigo al Señor, ya no alabo a Dios, ya no sigo al Señor, ya no. Eso es tirar la toalla, abandonar la fe, pero perseverar, mantenerse firme en la fe es continuar a pesar de los pesares, sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que el que vive en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, sabiendo que Dios me dará la fuerza que necesito para llegar a la meta, porque no voy a llegar a la meta dependiendo de mis fuerzas, pero donde me falten la fuerza, Él me la dará, porque Él ha prometido y Él es fiel para cumplir lo que promete. Así que no temas ni desmayes, esfuérzate y sé. Camina y crece en Cristo Jesús. Termino concluyendo con esta palabra. Arraiga tu vida a Cristo. Si las tormentas vienen, que sin duda alguna vendrán, solo las raíces profundas te sostendrán. Si tienes raíces profundas, te sostendrán. Si no tienes raíces, te secarás. Te quemará el sol, porque así dice Jesús, y porque no tenía raíz, se secó. Haz un pacto hoy con Dios para cultivar esas raíces. Dile al Señor, voy a cultivar esas raíces, voy a alimentar de la palabra de Dios mi vida, de la presencia de Dios, de la búsqueda de Dios, de compartir, de venir a la iglesia como parte también de la vida cristiana, como parte del cristiano. Amén. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para aplicar su palabra. Amén. Pónganse en pie, vamos a orar. Vamos a preparar también nuestro corazón para participar de la mesa del Señor. Cierra tus ojos. Yo no sé si tú estás atravesando tormentas, no sé si el sol salió demasiado fuerte y sientes que te estás quemando, pero yo quiero decirte que el agua de vida, Cristo Jesús, está aquí esta mañana para saciar tu alma, para nutrir tu espíritu, tu corazón, para apagar ese fuego que no viene de Dios, que te está quemando y te está haciendo sentir que tu vida no avanza, tu vida no crece, que no te desarrollas, que piensas mucho pero nada de lo que piensas te sale. Quiero decirte que Cristo Jesús está aquí en esta mañana. Habla con Él. No se cuenta de tu situación, necesidades, tus problemas. Dile, Señor, yo quiero avanzar. Yo no quiero quedarme estancado. Yo no quiero secarme en este desierto por el que estoy atravesando. Quizás estás atravesando un desierto, pero te recuerdo que el árbol, la acacia, en medio del desierto florece y da fruto. Tu vida también puede dar fruto y puede ser testigo y testimonio de que ahí en el desierto Dios te sostuvo. Dios cumplió su promesa sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana por tu palabra. Señor, oramos que nos ayudes a cada uno a nivel personal.
Señor, a esforzarnos por profundizar esas raíces en Cristo Jesús. Que no nos pase como aquella semilla que el sembrador sembró, que cuando salió el sol porque no tenía raíz, se secó. Queremos ser árboles plantados junto a aguas de corrientes, que su hoja no caiga, que da su fruto a sus tiempos. Queremos vivir vidas espirituales vigorosas, llenas de vida, llenas del Espíritu Santo. Queremos vivir nuestras vidas cimentados, arraigados y cimentados en la palabra de Dios, en la roca inconmovible. Queremos que nuestras vidas reflejen a Cristo Jesús. Queremos desarrollar nuestra vida espiritual, Señor. Queremos crecer, madurar. Queremos servirte con excelencia. Queremos, Señor, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Amado Dios, yo ruego en esta mañana y oro por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Ruego que tu Espíritu Santo tome esta palabra, Señor, y pueda, Señor, pueda profundizarla en nuestro corazón, y que esta semilla de esta palabra pueda germinar y pueda dar su fruto a su tiempo. Oro en el nombre de Jesús. Fortalece a cada uno de mis hermanos. Y oro, Señor, para que cada uno, en la situación en la que está, en la condición en la que está delante de ti, pueda ir dando pasos firmes, pasos guiados por tu palabra, que puedan edificar su vida, sus casas, sus familias, sobre las bases de la palabra de Dios. Que apliquemos cada una de las leyes que rigen la construcción y la edificación de la vida espiritual, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a tu iglesia aquí, y oro para que sean llenos del Espíritu. Señor, que tú me des revelación de tu palabra, entendimiento de tu palabra, y que por ella puedan ser nutridos para alcanzar todo lo que tú has prometido para ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, los bendigo en tu nombre. Amén. Le pediré a los demás que nos van a ayudar aquí con la Santa Cena. Aleluya. Gracias, Jesús.